Chicos, muy buenos días. Continuando, ¿no?, con la sesión número 12 de clases, ¿no?, del curso de química, ¿no? Tocaremos el día de hoy el tema, ¿no?, de lo que respecta a estequiometría 1, estequiometría 1, ¿no? Veremos, obviamente, ¿no?, varios tipos de leyes ponderales, leyes volumétricas, ¿no?, en el cual intervienen en lo que es la estequiometría, ¿no? ¿No? Que tiene que ver, obviamente, con la relación de masas, volúmenes, ¿no?, relación de moles, ¿no? Cuando el gas está a condiciones normales, o sea, cuando una reacción se produce con un gas a condiciones normales, y así sucesivamente, chicos. Conoceremos el estudio en general, ¿no?, de lo que es la estequiometría. A ver, empecemos, chicos. Estequiometría 1, la primera parte, ¿no? Dice acá, la palabra estequiometría, chicos, la palabra estequiometría, obviamente, la palabra estequiometría fue introducida en 1792 por Jeremiah Richter para identificar la rama de la ciencia que se ocupa de establecer las relaciones ponderales o de masa en las transformaciones químicas. La estequiometría es la rama de la química que estudia las relaciones cuantitativas de cantidad, chicos, que entre los reactivos, reactantes y los productos de una reacción, en una reacción. Interpretación de la estequiometría a nivel nanoscópico. Si yo tengo, por ejemplo, dos átomos de carbono que reaccionan con un átomo de oxígeno o con una molécula de oxígeno, chicos, lo que me va a dar como producto, obviamente, son dos moléculas de CO2. Por lo tanto, si se analiza a nivel nanoscópico, lo que va a dar es que hay dos átomos de carbono, una molécula, en este caso, ¿de quién? De oxígeno, lo cual va a producir que dos moléculas de CO2, es decir, va a haber una interacción entre un átomo de quién, un átomo en este caso de oxígeno se va a unir con quién, se va a unir obviamente con un átomo de carbono. Igualmente, un átomo de oxígeno se va a unir con quién, con un otro átomo de carbono. Eso es lo que va a haber a nivel nanoscópico, ¿ya? Entonces, ¿qué hicimos? La reacción sucede a nivel atómico. La reacción sucede a nivel atómico, es decir, que los átomos y las moléculas de los reactivos rompen sus enlaces, ¿no? Rompen sus enlaces y forman nuevos enlaces para generar productos. ¿Ya? Y eso es lo que se forma, obviamente, ¿no? Se forma, obviamente, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que, obviamente, se rompen sus enlaces de los reactantes, se rompen y se van a unir, obviamente, entre ellos, ¿no? Para formar los productos, ¿no? Veamos la interpretación de la estequiometría a nivel macroscópico, a un nivel un poco más grande, ¿no? Entonces veamos que, obviamente, si obviamente reaccionan dos átomos de carbono con un átomo de oxígeno, lo que va a producir, ¿qué es? Son, en este caso, dos moléculas de CO2, ¿no? Dos moléculas de CO2. Entonces, chicos, si se dan cuenta, acá, obviamente, ¿qué significa este 2? Este 2 que está al costado del carbono. Significa que obviamente habrán 2 moles de carbono. ¿Qué significa este 1 que está al costado del oxígeno? Del gas oxígeno. Significa que habrá un mol de gas oxígeno. ¿Qué significa este 2 que está al costado del CO? O sea, del dióxido de carbono. O en este caso, en este caso monóxido de carbono, ¿no? Porque el CO significa monóxido de carbono, ¿no? ¿Qué significa obviamente lo que está, ese 2 que está al costado del CO? Significa 2 moles de monóxido de carbono. Esa relación se le llama la relación molar, ¿ya? Si yo quiero hallar la relación de masas, pues bien, la relación de masas tiene que ver con qué? Tiene que ver obviamente con su coeficiente estequiométrico, ¿no? Conjuntamente con quién? Con su peso atómico de cada elemento. Es decir, si acá hay 2 de coeficiente estequiométrico, sería 2 por cuánto? 2 por el peso atómico del carbono, que es 12, lo cual me dará 24 gramos, ¿no? Igualmente, la relación de masas para la molécula de oxígeno, ¿qué será? El coeficiente estequiométrico, que es 1, multiplicado por ¿quién? Multiplicado, chicos, por el peso atómico del oxígeno. Pero date cuenta que el peso atómico del oxígeno, o en este caso la masa atómica del oxígeno, ¿cuánto es? Si te das cuenta, el peso atómico del oxígeno, ¿no? O la masa atómica del oxígeno es, en este caso, 16. 16 por 2, ¿cuánto es? 32. O sea, quiere decir 1 por cuánto? Por 32 gramos. Igualmente para las dos moléculas de monóxido de carbono. Sería 2 multiplicado, o sea, 2 quiere decir el coeficiente estequiométrico multiplicado por ¿quién? Por, obviamente, el peso molecular o la masa molecular del monóxido de carbono. ¿Cuánto en este caso es el peso atómico del oxígeno? 16, profe. 16 más, ¿cuánto es el peso atómico del carbono? 12, ¿sí o no? Y 16 más 12, ¿cuánto es? 28, sería 2 por 28. Y eso significa la relación de masas. Igualmente, chicos, para el número de partículas, la relación del número de partículas sería 2, ¿no? ¿Por cuánto? Por 6 puntos, ¿no? O 6 por 10 a la 23 átomos de carbono. Igualmente, para el caso de las moléculas de oxígeno sería
1, o sea, el coeficiente estequiométrico multiplicado por ¿quién? Por 6 por 10 a la 23 moléculas de oxígeno, ¿no? Igualmente, las dos moléculas de monóxido de carbono serían el coeficiente estequiométrico, que es 2, multiplicado por ¿quién? Por 6 por 10 a la 23 moléculas de monóxido de carbono. Esa sería la relación, chicos, de partículas. Recordar, una mol, ¿cuánto contenía? Contenía en este caso 6 por 10 a la 23 átomos o 6 por 10 a la 23 moléculas, dependiendo, ¿no? Dependiendo si es un compuesto, se le llamará moléculas, ¿no? Y si es un átomo, si es un elemento solo, se le llamará átomo, ¿no? Entonces, chicos, ¿qué más podemos ver? Ahora veamos, o ¿qué más podemos ver, no? Ahora veamos justamente las leyes estequiométricas. Veamos las leyes estequiométricas. Primera ley, leyes estequiométricas. Comenzamos. A, leyes gravimétricas, conocidas como las leyes ponderales. ¿Ya? Ahí tenemos aquí a la ley de la conservación de la masa, conocida como la ley de Lavoisier, ¿no? ¿No? Que fue dada en 1789, ¿no? Dice, en toda reacción química se cumple que la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. Esto en reacción química significa que la suma total de la masa de los reactantes es igual a la suma de los productos. Es decir, si acá, por ejemplo, en el caso de una molécula de gas nitrógeno, reacciona con 3 moléculas de gas hidrógeno, van a producir obviamente 3 moléculas de amoníaco, o 2 moléculas de gas amoníaco, ¿no? Entonces, supongamos que acá, o como tal como vemos, ¿no? Si lo vemos en función de la relación de las masas, nos dice que las masas, la suma de las masas de los reactantes será igual a la suma de las masas de los productos. Y vamos a ver, ¿no? Porque obviamente decimos, ¿no? 2 por 14, que es el peso atómico del nitrógeno, sería 28 gramos. 2 por el peso atómico del hidrógeno, que es 1, serían 2, ¿no? Y 2 por 3 serían 6 gramos. Igualmente para acá. Sería en este caso acá. Lo mismo, ¿no? El coeficiente estequiométrico que sale afuera, obviamente multiplicado por ¿quién? Por el peso molecular del amoníaco, ¿no? En este caso sería 3 por 1, serían 3, más 14 serían 17, entonces serían 2 por 17. Lo cual observamos que la masa, en este caso, la suma de masas de los reactantes es igual a ¿quién? A la masa de los productos. 34 es igual a 34. Y lo cual se cumple la ley de la conservación de la masa de Lavoisier, ¿no? Es decir, que la sumatoria de masa de los reactantes será igual a ¿quién? A la sumatoria de masa de los productos. Veamos dos. Ley de proporciones definidas, fijas o constantes, conocida como la ley de Proust, dada en 1799. ¿Qué nos dice? Cuando dos o más sustancias se combinan para formar un determinado compuesto, lo hacen siempre en una relación o proporción fija o constante. Entonces veamos justamente de qué trata ello. O qué es lo que más o menos dice Proust, ¿no? Entonces, chicos, nos vamos a la siguiente hoja para ver la siguiente parte teórica, ¿no? ¿Ya? Entonces, chicos, podemos ver como ejemplo lo siguiente, ¿no? Nos dice, si tenemos, por ejemplo, dos átomos de hidrógeno más un átomo de oxígeno, ¿qué nos dará? Dos, en este caso, moléculas de agua, ¿no? Entonces, la relación molar, ¿cuál sería, chicos? La relación molar sería que acá saldrían 2 moles de gas hidrógeno, una mol, en este caso, de gas oxígeno, y 2 moles de agua, ¿correcto? Y a su vez, si lo vemos según su relación de masas, sería 4, ¿qué? 4 gramos salen de gas oxígeno, 32 gramos de gas, perdón, chicos, saldrían acá 4 gramos de qué, de gas, de lo que ves, ¿no? De lo que obviamente usted ve, ¿no? Porque acá hay 2 moléculas de qué, de gas hidrógeno, ¿no? Y eso representa en masa, ¿cuánto? 4 gramos. ¿Qué más saldrían? Saldrían en este caso 32 gramos de qué, de gas oxígeno. Y obviamente saldrían 36 gramos de qué, de 2 moléculas de agua, ¿no? ¿Ya? Pero ¿qué es lo que se va a cumplir según la ley de Proust? Que las masas se van a mantener constantes. Es decir, por ejemplo, si acá se multiplica por 2, acá por 2 y acá por 2, va a seguir siendo constante las masas. O sea, si se multiplica por una constante, igual va a seguir siendo las masas iguales, ¿no? Entonces, de eso habla el Proust, ¿no? Que las masas no van a variar así se multiplican por una constante, ¿no? Veamos lo siguiente, la ley de proporciones múltiples, conocida como la ley de Dalton. La razón entre los pesos de un elemento que se combinan con un peso fijo de un segundo elemento, cuando se forman dos o más compuestos en una razón entre números enteros sencillos. Repito nuevamente, chicos, la razón entre los pesos de un elemento que se combinan con un peso fijo de un segundo elemento, ¿no? ¿Qué es lo que se va a dar? Obviamente se va a dar de que se va a dar una razón entre los números enteros sencillos. Es decir, cuando se forman dos o más compuestos, se va a dar una razón entre los números enteros sencillos.
Es decir, que por ejemplo, si yo tengo, como ejemplo, 2 1 3 1 3 2 4 3 lo que ustedes van a ver, chicos, es lo siguiente, mira. Si yo tengo dos moléculas, por ejemplo, de gas cloro, más una molécula de oxígeno, nos va a dar que, obviamente, nos va a dar en este caso dos moléculas del óxido de cloro, ¿no? ¿Ya? Óxido de cloro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, chicos? Nos dice así, ¿no? Cuando la masa del cloro permanece constante en las dos reacciones mostradas, ¿no? Cuando la masa de cloro permanece constante en las dos reacciones mostradas, comprobamos que las masas de oxígeno utilizadas en las dos reacciones analizadas se encuentran en una proporción de 1 a 3. Claro, chicos, mira, ¿qué vemos? Si, por ejemplo, digamos que la masa de cloro permanece constante, que es 142, pero, por ejemplo, digamos, ya la masa ya digamos la masa del oxígeno ya cambió de 32 gramos a 96 gramos. Entonces, ¿qué observamos, chicos? Lo que observamos obviamente es que la proporción va a ser de 1 a 3. De 1 a 3. Quiere decir quiere decir que las masas de una de las componentes de la reacción van a estar en una relación, pues, ¿no? En una relación, que en este caso es de 1 a 3, ¿no? Y de eso habla obviamente que la ley de proporciones múltiples de Dalton. Siguiente ley gravimétrica o ley ponderal. Hablaremos en este caso de la ley de las proporciones recíprocas de Richter en 1792. ¿Qué nos dice esa ley de proporciones recíprocas? Pues bien, nos dice que las masas de diferentes elementos que se combinan con una masa de otro elemento dan la relación de masas de estos elementos cuando se combinan entre sí, o bien múltiplos o submúltiplos de estas masas. Veamos un ejemplo. Dadas las siguientes reacciones independientes, por ejemplo, dos átomos de carbono más una molécula de oxígeno nos va a dar que dos moléculas de óxido de calcio. Entonces, si tú observas, tanto el átomo de calcio con respecto a la molécula de hidrógeno van a tener una relación. En este caso sería ¿cuánto? ¿La relación cuál sería? Si se dan cuenta, en este caso, digamos, a ver, chicos, bueno, acá obviamente, veamos que acá obviamente es la relación de lo correcto sería en este caso, sería de calcio con respecto a una molécula de oxígeno. Acá se han equivocado, sería la relación de 80-32, chicos, de 80-32, de lo cual sacamos mitad. 16, mitad de 32 sería 16 y mitad obviamente 80 serían ¿cuánto? 40, ¿no? Podemos sacarle cuarta, y si le sacamos cuarta sería en este caso, cuarta en este caso de 32 sería en este caso 8, ¿no? Y cuarta de 40 serían 10. Tendríamos, en este caso al final nos va a quedar 5/4, o sea, la relación sería de 5 a 4, ¿ya? Igualmente para acá, si tenemos dos moléculas de hidrógeno más, en este caso, una molécula de oxígeno, lo que nos va a quedar obviamente son dos moléculas de agua. Entonces, si queremos ver la relación entre el gas hidrógeno con este caso, por ejemplo, con el oxígeno, lo que vamos a ver es que la relación, ¿cuánto va a ser? La relación obviamente va a ser. Ahí, a ver, esperen, chicos, esperen, chicos. No sé, hay que ver una cosa interesante. Miren, miren, miren. Ahí ya nos está diciendo que lo que tenemos que ver, chicos, estamos viendo la relación de las tres reacciones, ¿ya? Disculpen, chicos, sorry. Es la relación de las tres reacciones, ¿ya? Entonces, cuando analizamos las tres reacciones, tú vas a observar lo siguiente. Si comparamos, por ejemplo, el calcio con respecto al gas hidrógeno, lo que vamos a ver, chicos, es lo siguiente, mira. ¿Cuánto es el gas hidrógeno? ¿Cuánto es en este caso, cuánto es la masa, perdón, del carbono? ¿Es cuánto? 80 gramos. ¿Y cuánto es la masa del gas hidrógeno? 4 gramos. Entonces la relación va a ser de 20 a 1. Si comparamos, por ejemplo, el gas hidrógeno con el carbono, el gas hidrógeno, ¿cuál va a ser su masa? 4 gramos. ¿Y cuál va a ser la masa del carbono? Pues bien, 12 gramos. Acá está, ¿no? Y la relación va a ser de 1 a 3. Igualmente, si comparamos, por ejemplo, la masa, por ejemplo, del calcio con respecto a la masa del carbono, la relación va a ser de ¿cuánto? Sabemos que la masa del calcio es ¿cuánto? 80 gramos. Y la masa del carbono, ¿cuánto es? 12 gramos. Su relación va a ser de 20 a 3. Entonces, lo que nos habla, obviamente, lo que nos habla la ley de proporciones recíprocas de Richter, obviamente, es que las masas de elementos que se combinan con una misma masa de otro elemento, dan la relación de masas de estos elementos cuando se combinan entre sí. ¿Es múltiplos o submúltiplos, ¿no? Se va a ver una relación, pues, ¿no? Pasemos ahora, chicos, con lo que es la ley volumétrica, conocida como las leyes volumétricas, conocidas como la ley de Gay-Lussac, ¿no? Veamos la primera ley volumétrica, la ley volumétrica de presión y temperatura constante. Es decir, a temperatura constante, chicos, los volúmenes de los gases que reaccionan están en la misma proporción
que sus coeficientes estequiométricos. Las proporciones pueden ser molares y volumétricas. Tenemos, por ejemplo, esta reacción. Una molécula de gas más una molécula de cloro nos va a dar, en este caso, dos moléculas de ¿qué? Del ácido clorhídrico o del también llamado cloruro de hidrógeno, ¿no? Entonces, la relación molar, ¿cuál sería? Una mol y dos moles. Recuerda que la relación molar tiene que ver con el coeficiente estequiométrico, tanto de los reactantes como de los productos. Como el coeficiente estequiométrico del gas hidrógeno es 1, sería una mol. Como el coeficiente estequiométrico del cloro es 1, sería una mol. Como el coeficiente estequiométrico del cloruro de hidrógeno o del ácido clorhídrico, o como el ácido clorhídrico, sería en este caso 2, su coeficiente estequiométrico sería 2 moles, ¿no? 2 moles. ¿Ya, chicos? Y si analizamos tanto la relación de volumen, sería en este caso como un volumen y como dos volúmenes. Quiere decir que, por lo tanto, para el caso, digamos, si digamos hay 5 litros, por ejemplo, de gas hidrógeno, obviamente habrán 5 litros de ¿qué? De gas cloro. ¿Y cuántos litros saldrán? Obviamente saldrán en este caso 2 litros, ¿no? Porque obviamente son, como hay 2 moles, quiere decir que hay de que se multiplicaría 2 por cuánto, por 5 litros, y eso nos da 10 litros, ¿no? Chicos, sigamos entonces con la siguiente parte de las leyes volumétricas, ¿no? Ahora veamos la ley volumétrica a condiciones normales. Veamos, chicos, la ley volumétrica a condiciones normales, ¿no? La número 2, ¿no? También conocida la ley volumétrica a condiciones normales, ¿no? Dice, el volumen de un mol de cualquier gas a condiciones normales es cuando la presión es una atmósfera y la temperatura es 0 grados centígrados. Y además es de 22,4 litros, ¿no? Eso se da cuando un gas está a condiciones normales. Debe cumplir con esos requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? Que la presión debe estar ¿qué? A una atmósfera de presión, la temperatura debe ser 0 grados centígrados, y obviamente, chicos, el volumen debe ser 22,4 litros, ¿no? En toda reacción química, los volúmenes molares equivalen a 22,4 litros, ¿no? Entonces, de ahí decimos que obviamente si tenemos una reacción, el gas propano, por ejemplo, ¿no? Más 5 moléculas de gas de oxígeno, nos va a dar en este caso 3 moléculas de dióxido de carbono más 4 moléculas de agua. Entonces, la relación molar, ¿cuál sería? Una mol de propano, de gas propano, 5 moles de gas oxígeno, 3 moles de dióxido de carbono y 4 moles de ¿qué? De agua. Recuerda que la relación molar proviene a partir de ¿quién? Del coeficiente estequiométrico de los reactantes como el coeficiente estequiométrico de los productos, ¿no? Y de ahí podemos obtener obviamente la relación volumétrica a condiciones normales. ¿Qué quiere decir? Que si hay un volumen, quiere decir que habrá que 1 multiplicado por quién? Por 22,4 litros. Si hay 5 moles, sería 5 multiplicado por quién? Por el volumen a condiciones normales, que es 22,4 litros. Si hay 3 moles de dióxido de carbono, su volumen a condiciones normales, ¿cuál sería? 3 multiplicado por quién? Por 22,4 litros. Y si hay 4 moles de agua, su volumen a condiciones normales sería ¿quién, chicos? 4 por 22,4 litros, ¿no? Ahora veamos lo que es el concepto de contracción volumétrica. ¿A qué se le llama contracción volumétrica? Pues bien, chicos, es la proporción que se obtendrá de la disminución del volumen en una reacción gaseosa respecto al volumen de los reactantes. Repito nuevamente, es la proporción que se obtendrá de la disminución del volumen, ¿no? En una reacción gaseosa respecto al volumen de los reactantes, ¿ya? Entonces la contracción volumétrica será igual. Suma de coeficientes de las sustancias gaseosas en los reactantes. Este B sub R significa suma de coeficientes de las sustancias gaseosas en los reactantes. El B sub P significa suma de coeficientes de las sustancias gaseosas en los productos, ¿ya? Por ejemplo, chicos, si yo digo, ¿no? Un gas digamos, digo, una molécula de gas nitrógeno que reacciona con 3 moléculas de gas hidrógeno, nos va a dar en este caso 2 moléculas de gas amoníaco, ¿no? Entonces, para determinar obviamente la contracción volumétrica, o sea, determinar en este caso la proporción, ¿no? Que se va a obtener del volumen, en este caso de la reacción gaseosa, respecto al volumen de los reactantes, ¿cuál va a ser? ¿No? Dice, ¿no? Primero calculamos el B sub R, que es obviamente la suma de coeficientes de los reactantes. Entonces decimos 1 más 3, ¿cuál sería? 4. Luego calculamos la suma la suma de los coeficientes de los productos, ¿no? De las sustancias gaseosas, o sea, el B sub P, que es obviamente únicamente 2, ¿no? Entonces la contracción volumétrica sería igual a ¿qué? A 4 menos 2 sobre 4, ¿no? Y eso obviamente te va a dar un medio, lo cual equivale a un 50%. Quiere decir que 50% de la reacción gaseosa ha reaccionado con respecto al volumen de los reactantes, ¿no? Quiere decir que eh,
El volumen de la reacción gaseosa, o sea, quiere decir que se obtendrá la disminución del volumen de la reacción gaseosa con respecto al volumen de los reactantes. Quiere decir que obviamente ha disminuido el volumen de la reacción en un 50% con respecto a quién, con respecto al volumen de los reactantes, ¿no? Eso quiere decir. Pasos para resolver los problemas de estequiometría, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Primer paso, la ecuación debe estar correctamente escrita y balanceada, ¿ya? Acá, chicos, el libro se ha equivocado, no debe no debe decir pasos para resolver los problemas de trigonometría, porque estamos en química, ¿no? Entonces, obviamente, acá debe ser pasos para resolver los problemas de estequiometría, ¿ya? Van a corregir esto, no debe decir trigonometría, debe decir estequiometría. Entonces, primero, chicos, la ecuación debe estar correctamente escrita y balanceada. Dos, aplicar casos estequiométricos, ¿ya? Entonces decimos, relación, nos guiaremos de los moles, los coeficientes del balanceo, volúmenes de presión y temperatura constantes, los coeficientes de balanceo que denoten la relación molar, los volúmenes en condiciones normales, es decir, 22.4 litros, ¿no?, por cada mol de sustancia gaseosa. ¿Qué más? Las masas, la relación de las masas, la masa molar y los coeficientes del balanceo. Y obviamente el número de moléculas, que es obviamente 6.022 por 10 a la 23 unidades por mol de sustancia. 3. Resolver la incógnita por regla de 3 simple y directa. Además, la pureza de los reactivos o pureza de reactivos. Se trabaja con reactantes puros para obtener productos puros, ¿no? Es decir, la muestra en este caso es un 100%, y obviamente si es puro, vamos a ver obviamente el porcentaje de pureza, ¿no? Rendimiento de una reacción. Pues bien, el rendimiento de una reacción, ¿cómo se da? Es la relación expresada en porcentajes de las cantidades reales obtenidas de la sustancia producto frente a la cantidad obtenida teóricamente de los productos aplicando las leyes, ¿no? Es decir, el rendimiento de la reacción sería igual a ¿qué? A cantidad real sobre cantidad teórica multiplicado por un 100%. ¿Ya, chicos? Ya, las cantidades reales son también conocidas, llamadas como cantidad de dato del problema. Es la cantidad de dato de los problemas que te dan, ¿no? Y la cantidad teórica es lo que obviamente sabemos por teoría, ¿no? Cuáles son esas cantidades de cada reactante como de cada producto, ¿no? Y a través de ello podemos hallar el rendimiento de una reacción, ¿no? ¿Ya, chicos? Bueno, chicos, con eso hemos concluido la parte teórica, chicos. Ya hemos concluido la parte teórica, ¿no? Y a continuación pasaremos con la resolución de los ejercicios de acuerdo a su material de estudio, ¿no? De acuerdo a lo que es resolviendo en clase, ¿no? Y posteriormente a la resolución de los ejercicios, ¿no? Se le dirá qué página del libro deben resolver, ¿no? De tarea, ¿no? Chicos, qué página del libro deben resolver de tarea. ¿Ya, chicos? Entonces, ¿no? Hasta aquí hemos terminado la parte teórica, ¿no? Posteriormente estamos comenzando con la resolución de los ejercicios aplicativos.